Buenos días, queridos amigos y amigas de Discusión Bíblica. Estamos felices de tenerlos con nosotros en nuestro último programa de esta temporada. Estamos contentos de que nos hayan acompañado a lo largo de estas 13 semanas en que hemos estudiado el papel de la iglesia en la comunidad. Esta semana que tenemos nuestro último programa, vamos a hablar un poco sobre la segunda venida de Cristo, qué estamos haciendo ahora en cuanto Él no viene, qué deberíamos hacer y, bueno, si algo tenemos que cambiar. El hecho de tener presentes que estamos esperando a Cristo hace alguna diferencia en nuestra vida hoy. Es lo que vamos a discutir, vamos a estudiar esta semana. Entonces, como de costumbre, doy la bienvenida a nuestros amigos de discusión, César y Edson. Buenos días, César. Buenos días. Estamos en la última lección de esta temporada, estudiando sobre el papel de la iglesia en la comunidad, y en este último capítulo vamos a ver cómo esperar la segunda venida de Cristo, ¿no? Que nosotros creemos que ya está cerquita. Mando un saludo especial para mi esposa, que hoy día hace un año más de vida. Que Dios bendiga mucho a Isabela y le dé muchos años más de vida. Buenos días, Edson. Buenos días, Moisés. Buenos días, César. Muy buenos días a cada uno de nuestros oyentes que cada semana nos acompañan. En esta última lección vamos a analizar el tema de cómo esperaremos a nuestro Señor Jesucristo. Esta semana está de cumpleaños Noemí Rodríguez, así que le envío un saludo para ella y que Dios la bendiga. Muy bien. Entonces, queridos amigos, vamos a comenzar nuestro programa de hoy. Como dijimos, semanas pasadas nosotros hemos hablado sobre identificar las necesidades de las personas, acercarse a las personas, ganarse la confianza, trabajar, hacer de una manera activa una aproximación hacia nuestros prójimos que están alrededor de nosotros, vecinos, amigos, familiares, y procurar ayudarlos en sus problemas, entenderlos y ganarnos su confianza, aproximarlos de Dios, ¿no? A través de nuestro ejemplo, a través de nuestra vida, las acciones que nosotros hacemos. Todo esto tiene una finalidad, ¿no? No es por acaso. Todo esto es una preparación porque queremos ver a aquellas personas, queremos vivir con aquellas personas eternamente. Entonces, esperamos que Jesús vuelva por segunda vez y podamos vivir junto con Él y podamos disfrutar de la vida eterna. Mas en la Biblia está escrito, ¿no? Jesús mismo dijo, el día y la hora nadie sabe. Lo que sabemos es que debe ser pronto. Mas en cuanto Cristo no viene, ¿cómo nosotros deberíamos estar esperándolo? Entonces voy a convidar primero a Edson para que él nos dé su punto de vista sobre cómo nosotros deberíamos estar esperando en cuanto Jesús aún no viene. Bueno, la espera tiene que estar de manera activa. Mientras nosotros esperamos, debemos ocuparnos. Eso dijo Jesús, ocúpate mientras me esperas. Eso lo dice en Lucas 19:13. En la Biblia menciona que nosotros en qué podemos ocuparnos mientras esperamos a Jesús. Aquí, por ejemplo, en el libro de Mateo, capítulo 25, el versículo 46 dice, bienaventurado aquel siervo al cual su Señor halle haciendo así. Cuando se menciona que hay un siervo aquí que está dando el alimento a su familia. La necesidad de cada persona puede ser suplida atendiendo a las personas más vulnerables, ¿no? Dar vestido al desnudo, atender a los enfermos, visitar a los que están en la cárcel. En Mateo 25:45 dice, de cierto os digo que en cuanto no hiciste a uno de los más pequeños, tampoco me lo hiciste a mí. Refiriéndose a la atención especial que se debe tener con las personas que tienen alguna necesidad. Y en el libro de Santiago, ya a lo largo de las semanas, decía que la verdadera religión es visitar a los huérfanos y a las viudas en las tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Esa es la labor
de cada cristiano. Estar ocupado en atender las necesidades de su comunidad, diríamos como un resumen de la lección de estos 3 meses que estuvimos analizando. Mientras esperamos a Jesús, debemos estar ocupados atendiendo las necesidades de nuestro prójimo. Ok, César, ¿qué puedes complementar tú? Podría complementar algunos versículos de Romanos, por ejemplo, 12:11, que en la versión Reina Valera dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. En la versión la Vulgata Latina, o sea, en latín dice solicitudine non pigri. Vea, solicitudine es que la persona tiene que estar pues solícita. La persona tiene que estar lista para hacer algo. O sea, no puede estar nunca en una actividad de no querer hacer algo. La persona que es solícita es cuando le piden su contribución, su ayuda, él está dispuesta a ofrecer su apoyo, sus servicios, su mano de obra, su inteligencia, sus recursos materiales, en fin. Ese que es el espíritu de las personas. Qué cosa diferente es cuando uno en el grupo, en la iglesia, existen personas solícitas que no están yendo a la comunidad religiosa para ser servidas, sino están yendo para adorar al Señor, pero también con el espíritu de querer ayudar lo que sea necesario. La otra parte dice non pigri, o sea, lo que ya en español decía no perezosos, pigri, no perezosos, no esa lentitud, ¿sabe? Para reaccionar, para hacer las cosas. Entonces, aquí ya en este versículo de Romanos 12:11 ya me muestra el perfil de las personas que deberían integrar la iglesia. Personas activas, personas que están con disposición a hacer alguna cosa, no es solo por temporadas, están siempre con el espíritu de querer hacer alguna cosa y que no tienen pereza. No hay pereza, no hay de que eso está muy lejos, de que esto me cansa, esto no está bueno. El espíritu siempre querer solamente usufruir. Como yo ya dije algunas veces, la iglesia no es un lugar donde hay un show, donde uno tiene que ir a mirar y se sienta como si fuera una sala de cine o un show, y uno tiene que mirar y después de que miró, escuchó, se va a su casa. Ese tipo de comportamiento no es de alguien que está esperando a Cristo. Ese comportamiento es un comportamiento de alguien que apenas está sobreviviendo de migajas espirituales. Vea otro texto aquí, en Mateo 24:42, dice: porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. No sabemos a qué hora ha de venir el Señor. Ese es el factor sorpresa de la segunda venida de Cristo. El Señor vendrá, una hora sabemos que vendrá, pero es necesario que cuando Él venga, encuentre al empleado que Él dejó en su viña o en su casa para cuidar de su familia trabajando, porque si lo encuentra echado en la cama, durmiendo a las 9 de la mañana, por ejemplo, ¿no? En lugar de estar ya limpiando, cuidando la casa, porque a veces el dueño tuvo que viajar y deja la casa para que no se quede solita con alguien, para que cuide la casa, ¿no? Lave, barra la casa, esté todo bonito. Pero aquí, como Jesús hace esta figura, en esta parábola, parece que puede haber un caso donde el siervo se ha encontrado pues haciendo cosas erradas, ¿no? Dice aquí el verso 45, siervo fiel y prudente que da alimento a su tiempo. Bienaventurado el siervo, el versículo 46 de Mateo 24 dice: bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga lo halle trabajando, lo halle con las manos trabajando, en las manos trabajando. Entonces, esta es la cosa pues que nosotros, es una nota tónica en todo lo que vemos de la Sagrada Escritura, que no existe espera pasiva. La espera es una espera activa, es una espera que uno cree, ahí existe una fe, y es una fe tan convincente, tan fuerte, que uno trabaja para que eso llegue a ser una realidad. No es una fe pasiva que apenas dice que cree, mas no hace nada para promover o para encontrarse con su Dios. Entonces yo creo que nosotros tenemos que reflexionar un poco sobre este punto de la segunda venida de Cristo, que nos debería hacer meditar mejor sobre la forma como estamos esperando a la segunda venida de Cristo.
Entonces tal vez la palabra más apropiada no sería tal vez esperar, ¿no? Tal vez sería preparar. Porque el día a día, en nuestra vida cotidiana, se tornaría una preparación para cuando Cristo vuelva y esté junto con nosotros. Y también preparar a las personas que están alrededor de nosotros, ¿no? No, este dice de espera como un padre, como lo que Jesús mismo contó, ¿no? Que dejó un señor, un siervo, para que cuide de su familia. El señor tuvo que viajar y ahí estaban seguramente la esposa, los hijos, ¿no? Y ahí tuvo que dejarlo, ¿no? Cuidando, que tome, que cuide la casa, ¿no? En ese sentido se habla de espera, ¿no? O sea, el señor lo ha contratado y le ha dicho, tú vas a hacer, este es tu trabajo, ahí él tiene que hacer el trabajo y obviamente no tiene por qué preocuparse por la venida del padre de familia si él está en la acción. O sea, él no se está preparando para encontrarse necesariamente con el dueño de casa, pero él está cumpliendo lo que le ha sido prometido. Y él ya sabe, aunque no lo piense, ya sabe que un día va a llegar, pero si él está en la acción, no tiene por qué preocuparse del día que va a regresar, porque si él está cumpliendo la tarea, él está con la conciencia tranquila. Yo creo que a veces se enfoca tanto la espera, ¿no? De que tenemos que prepararnos, porque no es solo prepararse, tenemos una misión aquí, como se ha visto en todo este trimestre, hay una misión, y quien está haciendo la misión no tiene de qué preocuparse de la venida del padre de familia, en este caso de Cristo. Entonces la preparación no es un negocio de tipo como cuando alguien se prepara para enfrentar un terremoto, por ejemplo, que junta víveres, junta cosas de abrigo, junta comida, ¿no? Agua, su linterna, y dice, ya, ahora ya estoy preparado, no necesito hacer más y puede venir el terremoto que ya está todo bien. No es en ese sentido, es más en el sentido de una persona que tiene que hacer ejercicio continuamente para poder estar en buena forma, ¿no? Es continuo, hasta que el esposo, el padre de familia llega y lo tiene que encontrar haciendo la cosa, porque si no lo encuentra, entonces pues ya está mal. Muy bien. ¿Cómo debemos entonces esperar? Eso ya está respondido. La siguiente pregunta es, ¿estamos realmente haciendo lo que tendríamos que estar haciendo? ¿Qué puede decirnos Edson? Bueno, si nosotros no hacemos o no nos mantenemos activos, podemos caer en algunos peligros. Por ejemplo, puedo leer en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, los versículos 9 en adelante, dice, pero el que no tiene estas cosas tiene una vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de los antiguos pecados. Y versículos más adelante nos menciona que si yo quiero estar preparado y listo para cuando venga Jesús, desde el versículo 15 dice, y vosotros también poniendo toda diligencia en esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Y el versículo 8 dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Puede ser de que mientras nosotros estamos esperando, no estemos teniendo lo que dice Pedro, que es una fe, un conocimiento de Dios, un afecto fraternal, y podamos caer en lo que dice en estar ociosos y sin fruto, es decir, de una manera pasiva, esperando a Jesús. Y esto realmente sucede con mucha frecuencia, es una realidad en cada una de las iglesias. Los cristianos podemos no estar activos y más bien estar esperando a Jesús de manera pasiva. Entonces nos tornaremos, como dice aquí Pedro, ociosos y sin fruto. Hay otro versículo más en el libro de Marcos, capítulo 4, versículos 18 y 19, donde menciona que los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y la codicia de otras cosas nos pueden alejar. Es decir, el amor al mundo, el amor al dinero, el amor a las cosas de este mundo pueden hacernos desviar de nuestro propósito de estar esperando a Jesús y haciendo alguna obra misionera. Pues en realidad nuestra vista puede estar más orientada hacia lo que nos da el mundo que en lo que realmente Dios quiere darnos, ¿no? Entonces podría ser que, como estamos ahora, podríamos tener algún peligro, ¿no?, de desviar nuestra atención hacia las cosas materiales en vez de las cosas espirituales. Muy bien, César, ¿qué puedes decirnos tú? ¿Estamos realmente cumpliendo lo que nosotros
tendríamos que cumplir o estamos tal vez andando en caminos paralelos o tal vez hasta en caminos en sentido contrario? Bueno, lo que yo veo en el cristianismo es una decadencia generalizada. Es una religión que en todo el mundo occidental se ha convertido apenas en una creencia que no tiene tanto efecto en la vida real, en la vida práctica. De tal forma que hoy día decir ser cristiano y no hacer alguna cosa a favor del cristianismo se ha convertido en la nota tónica. Y eso ha inundado a todos los grupos religiosos. Por ejemplo, ahora cuando hablamos de otra religión, como por ejemplo el islamismo, ya no se ve eso. Al contrario, se ve que es una religión que está en franco crecimiento, de todas sus prácticas y su estilo de vida lo están llevando a la práctica, y se ve también de que han comenzado a invadir el mundo occidental. O sea, por si fuera poco, el cristianismo ya estaba en decadencia, ahora viene una competencia que viene con mayor fuerza y con mayor espíritu práctico, puede hacer caer más todavía al cristianismo. Entonces, el cristianismo está en ese dilema. La enseñanza es bonita, pero en la vida práctica no se quiere operar, no se quiere hacer que las cosas funcionen. Solamente tenemos las declaraciones, las palabras, pero las actitudes son otras. Por ejemplo, en la Sagrada Escritura se habla bastante sobre la fidelidad conyugal y cómo que debería ser el comportamiento cristiano. Y nosotros observamos que nuestra cultura occidental, que está llena de cristianismo, pues la tasa de divorcios pues es elevadísima. Y no son por cuestiones serias, ¿no? Son por cuestiones triviales, cualquier cosa ya es divorcio, ¿no? O sea, es muy fácil divorciarse dentro de la cultura cristiana, gente que está dentro del sistema todavía, ni siquiera son miembros comunes, digamos, es el alto clero que está envolvido en toda esta situación, ¿no? O sea, hay una predicación y hay una acción que está comenzando a ser contraria y opuesta. Y esta falta de congruencia del cristianismo hace que las personas vean de afuera ese comportamiento, digamos, inmoral o hipócrita y no tengan mucho interés por el cristianismo. Porque si está haciendo en la vida práctica, si aquel que va a la iglesia y el que no va a la iglesia en la vida práctica tiene el mismo comportamiento, entonces el cristianismo no ha hecho su papel en la comunidad, ¿no? No hay por qué querer las personas sentir atracción por conocer la palabra de Dios. Entonces, lo que nosotros se percibe claramente en las iglesias es un gran comodismo y un gran deseo de partir para cultos que sean emotivos, sentimentales. Y pocos los cultos donde de hecho se abra la palabra de Dios y se estudie y se diga al pecado por su nombre. Y no se trate de querer agradar al público, sino que se trate de decir lo que de hecho la palabra de Dios enseña. Y punto. Pero como la palabra de Dios es apenas un instrumento para amotinar gentes, para juntar gentes y con eso conseguir de ellos prestigio social, riquezas económicas, entonces se hace una perversión del evangelio y se estimula la pereza de los feligreses, porque lo que se interesa a la iglesia es solamente ciertos puntos, más no que de hecho se salve. Y para salvarse las personas, eso es también lo que nos está diciendo, para salvarse uno es necesario que tenga una fe activa. No puede ser una forma pasiva, donde solamente se comulga y ya se va a la casa y la salvación ya está dada. No vemos eso en la palabra de Dios. Vemos de que tiene que haber una fe que funciona, una fe que hace cambiar la mentalidad de las personas. Es una fe que nos mueve a alguna acción promoviendo el reino de Dios. Y eso, lamentablemente, no se ha visto dentro de las comunidades cristianas. Muy bien, entonces estamos claramente
con la venida de Jesús pronta, cercana, estamos con los deberes, las obligaciones que tenemos que cumplir, claramente escritas también. Y a lo largo de toda esta temporada, estos últimos 3 meses, hemos estado hablando de ello continuamente, de forma tal vez hasta repetitiva, por los comentarios de ahora. Entonces vemos que mismo sabiendo todo eso, no lo estamos cumpliendo. Nuestras iglesias, nosotros también como miembros, estamos tal vez lejos de cumplir el ideal, ¿no? De misión, el ideal de trabajo, el ideal de semejanza con Cristo. Ahora la pregunta sería, ¿no? ¿Qué debemos cambiar? ¿Qué podemos hacer para que nuestra vida se ajuste más a lo que Dios espera de nosotros? ¿Qué puede decirnos eso? Yo creo que necesitamos, como se está mencionando aquí, tener una fe activa. Mientras nosotros esperamos a Jesús, tenemos que ir haciendo algo por nuestra comunidad. Y Santiago lo decía claramente, ¿no? Si tienes fe y no tienes obras, pues de nada te vale, ¿no? Más bien, la fe sin obras es muerta. Y en el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 23, dice: y se cumplió la escritura que se dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Y aquí vemos entonces que la fe se perfecciona en las obras. De alguna manera, pues nosotros tenemos que hacer coincidir nuestra fe con nuestras obras. Ahora, es interesante también que el hecho de estar esperando la segunda venida de Jesús nos debe motivar a estar velando y estar despiertos. Y Jesús contó una parábola, la parábola de las 10 vírgenes, donde 5 de ellas habían anticipado tener más aceite que las otras 5, y mientras esperaban, todas se durmieron. Sin embargo, las que tuvieron el aceite preparado, ellas ingresaron a las bodas. Esto nos indica que nosotros tenemos que tener una cuota especial del Espíritu Santo en nuestras vidas. Puede ser de que a lo largo de nuestra experiencia cristiana se nos acabe la porción del Espíritu Santo, pero es necesario prepararnos, ir constantemente recibiendo, alimentándonos de la palabra de Dios para que obtengamos esa cuota especial del Espíritu Santo. Cuando nosotros nos humillamos o morimos al yo, estaremos abriendo nuestros corazones para que Cristo ingrese a nuestra vida. Entonces, si nosotros tenemos un espíritu de reforma, de cambiar nuestra vida, de que Cristo transforme nuestro corazón, nuestra vida tiene que ser constantemente renovada y reavivada por el Espíritu Santo, y a la vez tenemos que actuar, que nuestra fe no solamente sea una fe en papel, sino también nosotros tenemos que hacer lo que nosotros estamos creyendo, ¿no? Llevar el mensaje en una forma práctica para personas que nos rodean, ¿no? César, ¿cómo influye nuestra propia concepción de nosotros mismos tal vez en el deseo de cambiar, en nuestra predisposición para cambiar, sabiendo ya qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Porque no es que no estemos sabiendo qué es lo que tenemos que hacer, sino que sabemos, y mismo así parece que de manera deliberada lo estamos evitando. Sí, para conseguir la solución de cualquier problema es necesario hacer primero un diagnóstico lo más fiel posible de lo que está sucediendo para entonces hacer el tratamiento. La constante negación de que está habiendo un problema hace con que no exista solución. La solución se hace inviable porque alguien que no acepta que está enfermo no se somete al tratamiento. Y esos son los casos más difíciles de resolver. En el caso de las enfermedades, que yo lo voy a tratar como enfermedad, esto aquí, la enfermedad cristiana, la enfermedad espiritual, es que existe una pérdida de sensibilidad para las cosas espirituales. Y esto se puede deber a varias razones, mas la consecuencia final es de que está habiendo esa falta de sensibilidad. O sea, Dios habla y nosotros escuchamos, pero en la hora de guardarlo en el corazón, no es guardado en el corazón, o es guardado con el sentido contrario.
O sea, cuando el Señor te dice, por ejemplo, voy a usar de nuevo el otro mandamiento, por ejemplo, te dice, no dirás contra tu prójimo falso testimonio. Lo entiendes, lo comprendes, pero en la vida real continúas hablando mal de la persona sin tener pruebas necesarias para poder hablar aquello. Entonces, ¿qué ha pasado? Está pasando que no, ese conocimiento que se tiene apenas es un conocimiento superficial. No haya sido capaz de ser interiorizado dentro del corazón, y todavía hay el problema más grave es de que la conciencia ni siquiera acusa, porque la persona, lejos de querer arrepentirse de ese pecado de estar hablando falsos testimonios contra los otros, todavía él se justifica y él defiende que eso que está haciendo es una cosa correcta. Entonces, con esa forma de pensamiento, lleva con que la persona, toda vez que se le llame la atención, siempre lo va a distorcer. Y eso es una actitud constante y notable en nuestras culturas. No asumir jamás la culpa. Siempre se está tratando de arrojar las culpas para nosotros. Por ejemplo, en las otras culturas que no son latinas, ya es un poco más fácil aceptar y colocarse la persona a disposición. En nuestra cultura parece que como aquí es la cultura de los vivos, de los moscas, entonces aquel que hace la cosa errada, si consiguiera esconderse y todavía arrojarle la culpa al otro, y el otro es castigado, él se siente pues muy inteligente, muy sabio, ¿no? Ese tipo de sabiduría que es diabólica no es pues la que nosotros queremos, y esa se ha infiltrado en el pensamiento cristiano, y parece que toda vez que nosotros somos capaces de driblar un llamado a cambiar de actitud, a ser diferentes, lo driblamos y decimos, no, yo estoy haciendo, los otros que no están haciendo, yo estoy bien, yo hago. Y cuando usted va a revisar lo que de hecho usted está haciendo pues casi nada. Este ejercicio de querer comparar siempre con los otros para calmar la conciencia o para justificar los actos es una cosa tradicional en nuestras culturas. Entonces, lo que Dios está queriendo, de hecho, lo convidemos a Él a vivir dentro del corazón. Y no importa lo que estás haciendo, cómo estás viviendo, el Señor siempre está llamando, como dice Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y estoy llamando. Ese texto, si fuera una realidad en la vida de cada uno de nuestros oyentes, si hoy día tú lo estás escuchando, que Él te está llamando, no somos nosotros, no es una persona humana, sino es el propio Cristo que te está llamando y te está diciendo, déjame entrar a tu vida. Esa experiencia personal es necesario que cada uno tenga para que entonces lo acepte a Cristo como Señor de hecho, y no solamente una aceptación porque todos lo aceptaron, porque yo quiero estar dentro del grupito. O sea, tiene que ser una cosa personal. Por eso que uno piensa, uno cuando llama al bautismo, llama cuando a las personas diciéndoles que si usted acepta a Cristo como su Salvador personal, no lo estamos llamando para que venga y se una a nuestro club, no, estamos queriendo que él acepte a Cristo como Salvador personal. Entonces, esa experiencia tiene que ser constante y diaria, no puede ser solamente una vez, tiene que ser constantemente. Cristo está llamando a la puerta y te está llamando y nos está llamando y nos está llamando. ¿Qué cosa Él quiere que hagamos hoy día? No sé. Entonces eso depende de qué cosa, de que cada uno tenga una vida espiritual real y no una ficticia, no una de que yo leí la lección, yo leí la Biblia y cumplí mi misión, sino tiene que tener un encuentro personal con Cristo. Y ese encuentro personal no necesariamente se da por el sentimentalismo, sino se da porque uno leyó, entendió y lo va a tratar de cumplir con la gracia de Dios. Entonces, el cristianismo actual parece que mucho se basea en esos sentimientos y no en el raciocinio lógico, como está escrito en Romanos 12, ¿no? Que hagamos nuestro culto racional, nada de sentimentalismos aquí. Es necesario a veces llorar, es necesario, sí, hay que llorar, porque nuestros pecados son grandes. Pero esto aquí no puede ser pues totalmente la nota tónica del cristiano. El cristiano tiene que raciocinar y cambiar de actitud y después camina adelante. Entonces, nosotros necesitamos realmente humillarnos delante de Dios. Sin esta humillación real, no podemos estar hablando aquí de que hay que cambiar, de que necesitamos nuevas cosas. El hombre interior no quiere cambiar. Entonces, si no quiere cambiar, ya no hay nada que se pueda hacer. Ahí estos que no quieren cambiar, ¿qué cosa hacen en la iglesia? Crean tropiezos y problemas, porque ellos ya quieren, no, queremos una música más animada, queremos más emoción. O sea, toda vez que vea usted un culto sentimentalismo, con gritos, con lágrimas, con danzas, con músicas muy elevadamente rítmicas y todo eso, ¿significa qué cosa? ¿Por qué que la persona gusta eso? Porque su vida espiritual está pues una lástima.
está necesitando por lo menos esa vida espiritual, darle un animito, una emoción, porque él no está sintiéndose salvo. Y claro, no se puede sentir salvo jamás alguien que no está cumpliendo la misión. Entonces, esa es una droga nada más para calmarlo al individuo y continuar siendo un inútil en la iglesia o en la vida cristiana. Entonces, mi apelo es para que cada uno de nosotros podamos aceptar a Cristo como nuestro Señor personalmente, en lo íntimo, en lo secreto de nuestro cuarto, podamos darle la oportunidad de Él decirnos lo que debemos hacer. Muy bien, me gustaría encerrar con una cita bíblica. Miqueas capítulo 6, versículo 8. Él te ha dicho, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que el Señor pide de ti? Que hagas justicia, que ames la misericordia y que andes humildemente delante de tu Dios. Queridos amigos, les deseamos una feliz semana. Los esperamos la próxima semana con una nueva temporada de discusión bíblica que nosotros hablaremos la temporada entera sobre el libro de Job.